Comenzábamos la Cuaresma el pasado miércoles de ceniza. La Cuaresma tiene dos sentidos importantes que debemos subrayar para poderla vivir en su totalidad. Por una parte, el sentido bautismal. La Cuaresma nos prepara a todos los cristianos para renovar nuestro bautismo en el tiempo de Pascua y muy especialmente en la vigilia pascual. Podemos decir que esta es como la meta a la que vamos a llegar después de la Cuaresma. Por otra parte, también es un tiempo de penitencia o de conversión, es decir, nos invita a renovar nuestro estilo de vida, a cambiar nuestros comportamientos de vida. La Cuaresma, en definitiva, es pues un camino hacia Jesucristo con quien debemos encontrarnos. El primer prefacio de Cuaresma nos expresa así esta doble intención. Nos dice: concédenos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, los sacramentos pascuales, para que por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. En esta breve frase pues está, por una parte, nuestra actitud de Cuaresma, anhelar el gozo de habernos purificado, anhelar el misterio pascual, es decir, la muerte, la resurrección del Señor, y de esta manera llegar a ser en plenitud hijos de Dios. Para este camino, la Iglesia nos ofrece pues varias oportunidades que podemos aprovechar. Nos dice que debemos escuchar con mayor asiduidad la palabra de Dios y cultivar personalmente y comunitariamente la oración junto con el ayuno, la limosna, que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo y acercarnos a Dios. Una ayuda importante para vivir este tiempo de Cuaresma nos lo ofrece pues las lecturas que escucharemos cada domingo y que en estos encuentros pues intentaremos un poco presentar para que después podamos profundizar y vivirlas. En el primer domingo de este año se destaca especialmente el sentido bautismal. Así, escucharemos en la primera lectura la narración del Génesis, donde se nos presenta el relato del diluvio. Y este diluvio, por las aguas que purifican, pues nos recuerda el bautismo. También en la segunda lectura de la carta de San Pedro, de la segunda carta de San Pedro, recordando el pasaje precisamente del diluvio que hemos escuchado en la primera lectura, se nos dirá que aquello fue un símbolo del bautismo, que nos limpia y nos da una conciencia pura. Pero también va a aparecer el sentido penitencial, cuando el Evangelio, en su conclusión, nos invitará a la conversión con la palabra del mismo Jesucristo. Como cada primer domingo de Cuaresma, el Evangelio nos presenta las tentaciones de Jesús en el desierto. Este año lo hacemos con el evangelista San Marcos. Recordamos seguramente las tentaciones de Jesús en el desierto, tal y como nos lo presentan los evangelistas Mateo y Lucas, que lo desarrollan las tentaciones que tiene Jesús y nos las sintetizan en tres, ¿no? Dice: di que estas piedras se conviertan en pan, si eres hijo de Dios, lánzate desde el pináculo del templo, y todo esto te daré si postrado me adoras. Es decir, las tentaciones en el aspecto más material, el pan, en el aspecto del éxito, el lanzarse desde el pináculo y resultar ileso, y en tercer lugar, pues la idolatría, adorar a otras cosas que no son Dios. Sin embargo, el texto que vamos a escuchar este domingo primero de Cuaresma de San Marcos es curiosamente muy breve y no especifica las tentaciones de Jesús. San Marcos nos presenta un texto breve pero muy rico que vamos a escuchar o que vamos a leer ahora porque es breve. Dice: en aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto.
Se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, vivía con las fieras y los ángeles le servían, y después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Como vemos, es un texto muy breve, incluso prácticamente las tentaciones pues, se resuelven en uno o dos versículos. Pero, como digo, a pesar de la brevedad, pues es un texto rico que podemos en él profundizar. Nos dice: el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Jesús, en este momento, viene del bautismo. Y sabemos que en el bautismo el Espíritu Santo ha descendido sobre él en forma de paloma, nos dicen los evangelistas, y se ha oído la voz del Padre que dice: este es mi Hijo el amado. Pues bien, con este Espíritu del Padre que lo declara Hijo amado y del Espíritu Santo que lo unge, pues Jesús va al desierto. Y allí se queda en el desierto, nos dice, 40 días. El desierto y el número 40 nos recuerdan pues grandes momentos y personajes del Antiguo Testamento. Nos recuerda en primer lugar los 40 años del desierto del pueblo de Israel. Nos recuerda también 40 días de Moisés en el Sinaí, cuando recibe la ley, o en los 40 días de marcha del profeta Elías al monte Horeb. Por otra parte, el desierto, como bien sabemos, es una tierra desolada y árida, considerada frecuentemente como guarida de demonios, como vemos en muchos textos del Antiguo Testamento. También es el lugar donde el hombre, privado de toda seguridad humana, es puesto a prueba en lucha con las fuerzas del mal. Pero a su vez, el desierto es también el lugar donde, lejos del bullicio y de las seducciones mundanas, se experimenta la proximidad de Dios. Allí, pues, en el desierto, con este significado, dice que Jesucristo se dejó tentar por Satanás. No pone el número de tentaciones, por lo cual quiere decir que fue tentado continuamente. Allí Jesús se deja tentar. No podemos olvidar que Él, en su encarnación, ha asumido nuestra condición humana y, por lo tanto, es tentado como nosotros. Tentaciones que Mateo y Lucas especifican y que son las grandes tentaciones de todo ser humano, pero que San Marcos, como hemos dicho, no concreta, por lo tanto sabemos que Jesús fue tentado continuamente. Hay dos datos que nos chocan. Por una parte dice el evangelista que vivía entre las alimañas y los ángeles le servían. La compañía de las fieras de las alimañas se interpreta como el cumplimiento de las promesas que acompañan la llegada del Mesías. Todos recordamos este texto de Isaías: el lobo y el cordero pacerán juntos, la serpiente se alimentará de polvo, el león como el buey comerán hierba y la serpiente se alimentará de tierra. Es decir, Jesús es en el desierto el hombre nuevo que llega a la comunión con todo lo creado, aun con aquellos animales que son alimañas, es decir, que son de alguna manera destructivos o una amenaza para el propio ser humano. Y por otra parte, los ángeles que sirven a Jesús, que nos hacen presente cómo Dios no nos deja nunca solos, aun en los peores momentos, como no deja solo a Jesús en el desierto y en medio de las tentaciones. Después, en este breve texto encontramos pues, todos estos aspectos de la tentación. Nosotros somos tentados como Jesús, en Jesús podemos vencer las tentaciones del mal, podemos entrar en comunión con Dios en este tiempo de Cuaresma, en el desierto, donde Dios nos hablará al corazón y donde Dios no se desentiende de nosotros, sino que nos ayuda en el camino de la Cuaresma que emprendemos para llegar a la Pascua. Y concluye el Evangelio con este texto en el que se nos dice que cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios,
y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Segundo, digamos, empuje para el tiempo de la Cuaresma, este aspecto penitencial, que no es otra cosa sino abrir el corazón para creer en el Evangelio, para convertirnos al Señor y abrir nuestra vida a Dios total y absolutamente. Termino esta reflexión recordando unas palabras del Papa Benedicto XVI, que a su vez él recordaba las primeras palabras que San Juan Pablo II hacía cuando inauguraba su pontificado. No tengáis miedo a Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el 100 por 1. Y recordaba las palabras para afirmar esto que le ha dicho Benedicto XVI de Juan Pablo II. Sí, abrid las puertas de par en par a Cristo y encontraréis la verdadera vida. Pues que vivamos con intensidad esta dimensión bautismal del camino de Cuaresma y que nosotros también pues vayamos poco a poco renovando el bautismo que nos hizo hijos de Dios y por lo tanto debemos vivir como tales en la próxima vigilia pascual y en el próximo tiempo de Pascua. Que la celebración de la vigilia pascual sea para todos un momento de gracia. Hasta la semana que viene.